Acá. Profe, ¿cuál es la prueba? ¿Me dice el nombre de la compañera? ¿Liliana qué? Liliana Patricia Penagos. Ah, no, sí. Álvarez Penagos, perdón. Álvarez Penagos. A ver. Y, bueno, y le iba contando que si una compañerita del colegio mío puede escucharnos entonces. Claro, profe, no hay ningún problema. Ah, bueno, señora. Es que ella también, el tutor, como que la tiene también embolatada. Ay, ¿cómo hace que también? O sea, que yo te tengo embolatada. Profe, deme un Ay, segundito, profe, es me que yo voy a estoy conectar embolatada. de otro computador, qué pena. Listo. No, sino, profe, que es que uno con tanta cosa, con tanto bombardeo de información, uno ya no sabe ni qué hacer, ni para dónde coger, ni a qué atender. Tranquila, profe, por molestar. Dices que también la tienen embolatada, o sea que yo la tengo embolatada. Ay, profe, yo el fin de semana sí me sentí así. Cuando vi las notas, yo casi me muero de la tristeza. Yo, Ay, ay, no, no digan eso. bueno. Ay, yo ya estoy grabando, Ha profe. aparecido en el grupo del WhatsApp. Profe, yo ya estoy grabando. Sí. Hagamos una cosa, espérame un segundo mientras que ustedes, bueno, ¿quién va a empezar? ¿Quién quiere preguntar? Primero les voy a Yo, dar de una vez el rol Paula de García. moderadora, convertir en moderador. Si quieres, profe, ve qué, ve compartiendo pantalla y mientras yo le voy a enviar la invitación al correo, porque yo qué más hago, ¿cierto? Listo. Moderador. Bueno, ese eres. Buenas noches, profe, y los que están conectados, qué pena. Mónica. Buenas noches, profe Mónica. Ahora sí. Profe, ¿se ve mi pantalla? Sí, Eh, ya. sí. Dame un minuto. Deme un segundito, profe, organiza acá el computador que el otro se me desactive el audio. Tranquilo. Y esas asistentes que tiene. A ver, ¿dónde está? Es que uno como que con tanta Hola, vaina. buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias, profe Muchas gracias Paula. por dejarme Ella es la participar. compañerita mía, la del Ah, ok. colegio. Somos las dos Paulas del colegio y las dos estamos haciendo el curso. Ah, ya. Ay, no, espérame un segundo. Que como la profe no se ha conectado. Y pregunté en el grupo del WhatsApp y no aparece. Tranquilo, ya dame un minuto, Pregunto en asesorías. Cojamos el correo de ella. Se lo vamos a mandar aquí al correo por si las moscas, para dejar evidencia que yo cumplo con invitarlos. ¿Cierto? Bueno. Listo, enviémoselo y ya se fue. Listo. Ahora sí, profe, ya te estoy mirando, cuéntame, ahora sí ya. Bueno, profe, Bueno, yo tengo como algunas dudas. O sea, según, es que con el video de esta mañana quedé como algo perdida. Entonces, yo lo sí, estaba haciendo con base en la propuesta del teatro, que es el proyecto mío. Entonces, según las categorías de acción, tenemos estas 4, desde la flexibilización, competencias ciudadanas y competencias socioemocionales. Bueno, sí. hasta ahí voy como clara. ¿Qué Ujú. metas y qué quiero que suceda? Ahí, por ejemplo, lo del en el teatro, mejor dicho, esto es lo de los párrafos iniciales, los ajustes Sí. al PEI y todo eso. Hay otro proyecto que lo estoy articulando con lo del teatro, que es el de padrinos y madrinas para los niños de preescolar. Entonces, Ajá. o sea, yo no coloqué como tal el teatro en las competencias ciudadanas, sino que me basé en el de padrinos y madrinas, aunque lo articulo, pero no es la base, porque no está todo el grupo, pero en este sí. Desde las Ajá. consecuencias, desde las competencias socioemocionales, los círculos afectivos.
desde la educación inclusiva, el juego de roles, pero bueno, yo creo que ahí estoy como medio ubicada. Mi pregunta va Bueno, es espérame un si, segundo. ¿Vamos a salir de la primera columna o me vas a seguir hablando de la primera no, columna? ya iba a salir de ahí, le iba a ir a No, preguntar, no, no, quedémonos ahí. bueno, ¿Por qué, mi profe? Porque resulta que cuando a mí me están hablando, claro, digamos que, o sea, lo primero es no nos angustiemos con el video. Yo voy a ser muy franca con ustedes. A nosotros nos comparten ese video esta mañana y el profe Álvaro, digamos que en lo que explica, él es muy metódico, ¿sí? Yo no. Digamos que en mi caso yo trato de ser mucho más práctica y yo trato de ser práctica también en mis explicaciones. El profe Álvaro él es metódico en el sentido de que le va con el paso a paso, el despacito, digamos que ahí cuando les empieza a colocar todo lo de la secuencia didáctica, él va en el paso a paso de esas actividades. En este caso, yo, claro, eso es importante pensarlo, por supuesto que sí, pero yo considero que no es necesario plasmarlo así uno por uno, porque eso lo vamos a hacer en el módulo 4. Entonces, mi profe, primero, no te angusties con eso. Digamos que lo que el profe plantea no significa que ustedes tienen que hacerlo al pie de la letra, no, tranquilos, no se preocupen. Es una orientación, es una sugerencia que les sirve. En este caso, tranquila. Dos, profe, cuando a mí me están hablando de las metas, fíjate que la meta es a donde yo quiero llegar. Y uno puede comparar esa meta con el mismo objetivo, digamos que lo que yo quiero conseguir para conseguir trabajar esa categoría. ¿Cuál categoría? La de la flexibilización curricular. En este caso, tú estás hablando de que la meta que tú tienes es los ajustes del PEI y del Sistema Institucional de Evaluación, donde se evidencia la dinamización del teatro en la vida institucional. Profe, digamos que sí y no. ¿Por qué? Porque digamos que tu proyecto tiene que ver, tu propuesta, perdón, tiene que ver con el teatro. Sí, eso es válido. Sin embargo, no significa que en todas las actividades debas colocar de manera puntual el teatro. No es necesario. Ahora, yo te pregunto, yo te digo, ¿será que el PEI se va a ajustar, profe? Y el sistema, me corriges, SIE es Sistema Institucional de Evaluación, ¿cierto que sí? sí señora. Eso. Entonces, profe, ¿tú crees que van a ajustar el PEI y el Sistema Institucional de Evaluación en donde coloquen No. al teatro? No, tiene que ser ya dentro de español o de artística, que de Claro, hecho, pero en un área, no en el PEI ni en el Sistema Institucional de Evaluación. ¿Sí me hago entender? sí Entonces, mi señora. profe, hay decir que tú dices que uno de los aportes es la flexibilización curricular y el Sistema Institucional de Evaluación, ahí yo qué colocaría, en donde se incentive y se trabaje o se valore o se incluya las habilidades socioemocionales. Eso sí lo podemos hacer. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque acuérdate, profe, que lo que estamos trabajando es habilidades socioemocionales. Que tú lo vas a trabajar por medio del teatro, claro, pero no es el fin. O sea, el fin no es trabajar teatro. El fin es trabajar habilidades socioemocionales. No sé si, Listo. si vamos quedando más claros. Sí, entonces por ejemplo, ahí sí me aplica lo de padrinos y madrinas, No, porque no no, tampoco. no, ponle cuidado. Digamos que aquí, digamos Profe, que, señora, profe profe, Mónica, aprovechando antes de que se fuera a ir de la flexibilización curricular, en lo que yo tengo propuesto es ajustar en las mallas curriculares de matemáticas toda la parte socioemocional, ahí porque no está. las tiene, o sea, no las tiene. Y en la parte de la evaluación, ya eso sí lo tiene estipulado por una parte actitudinal. Entonces yo planteé el ajuste, no desde el PEI, sino desde la malla curricular y la planeación y los indicadores de logros que nosotros tenemos pues como en la institución, para ver si se queda bien teniendo en cuenta las observaciones que hace la profe Paula. Sí, profe, totalmente de acuerdo. Digamos que cuando tú trabajas el ajuste de las mallas, eso tiene que ver con el PEI. Digamos que en el dado caso, o mejor, tiene que ver con la flexibilidad curricular. Entonces, digamos que ahí en ese caso tendríamos que ajustarlo. Ahora, yo también digamos que era otra cosa que iba a decir. Y discúlpenme que suene brusca, porque es que no quiero que lo tomen así, pero la simple profesora Paula, con todo respeto y cariño, profe, pues no va a cambiar el PEI solamente para hacer una actividad que ella quiere. Digamos que eso tiene que ser una cosa macro, pero sí digamos que la profesora Paula, que es la profesora que orienta y acompaña un área, digamos que sí puede hacer ajustes. Ahora, no significa que en el PEI no se puedan ajustar
cosas, o en el sistema institucional de evaluación. Claro que sí, porque, por ejemplo, en el sistema institucional de evaluación sí se puede incluir el concepto y como tal, habilidades socioemocionales, eso sí se puede incluir. Entonces, digamos que ahí podríamos orientarlo. ¿Qué pasa? Que podríamos en flexibilización curricular colocar 2 metas, por ejemplo. No es el ideal, yo creo que el ideal es que coloquemos solamente una, ¿por qué? Porque o si no se nos va a volver una cosa enorme y no la vamos a poder desarrollar, ¿sí me hago entender? Sí, Pero así señor. como lo plantea la profe Mónica, creo que fue así, profe Mónica, está bien, porque la profe está hablando desde algo mucho más aterrizado y está trabajando lo curricular, la flexibilización curricular. Entonces tú puedes colocar esto, digamos que se incluya el trabajar las habilidades socioemocionales, digamos que a partir de la modificación o del ajuste que ustedes le hagan a las mallas curriculares. Y vuelvo y te digo, profe, el fin no es el teatro es el medio. Bueno, entonces desde ahí me toca replantear todo este cuadro. Eso, pero pues digamos que sí, no, porque digamos que no se trata de echar digamos que la basura todo, pero sí como retomar algunas cosas. ¿Listo? Bueno, profe, Profe, entonces otra duda, entonces ya sé que hoy tengo que replantear igual de todas formas esta situación porque no puedo tirar tan a lo macro, sino a lo conciso. Bueno, frente acá lo último, donde dice aporte al cuarto de los objetivos de desarrollo sostenible, yo tomaba, o sea, yo lo copié literal desde acá, pero el aporte mío sería expresa con sentido crítico cómo se articulan los códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones humanas y da cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e ideológicas. Cogí los DBA del 2 de la versión 2 del lenguaje para articularlo con esto, o sea, tomé los insumos, pero lo tengo que articular así o estoy más perdida todavía. sí, no, ay, profe. A ver, resulta mi profe que lo que me piden a mí es cuál es el aporte que tiene tu proceso, tu propuesta, se me olvida siempre la palabra, ¿cuál es el aporte que tiene tu propuesta al cuarto objetivo de desarrollo sostenible? Entonces, el cuarto objetivo es educación de calidad, ¿cierto? Ajá. Entonces, profe, ¿cómo esa propuesta que tú tienes está aportando a la educación de calidad? ¿Sí me Ah, hago ok. entender? Sí, Es o sea eso. que no tengo que mencionar ni desde los DBA, sino desde mi práctica, qué es lo que voy a hacer frente a ello. Así es. Ahora, si tú de pronto lo que quieres es articularlo con un DBA, lo puedes hacer, pero debe responder al aporte de tu propuesta. Listo. Listo. Pero entonces, espérame, profe. Porfa, devuélvete aquí a metas de competencias ciudadanas, creo que era que seguía. Listo. Aquí tú dices padrinos y madrinas. Digamos que Sí. yo te entiendo y comprendo a qué va la estrategia. Sin embargo, mira lo que tú estás diciendo. Esta estrategia busca gozar del compañerismo. No, profe. Aquí no se trata de explicar en qué consiste, sino es que lo plantees, vuelvo y digo, como la meta. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Entonces, buscar canales de empatía y comunicación asertiva entre los estudiantes por medio de la actividad o de la estrategia padrinos y madrinas, por ejemplo. Pero debe sonar, profe, como un objetivo, porque es una meta lo que tú te estás proponiendo. Y la meta no es que expliques la actividad, porque eso es lo que tú vas a hacer en el cuarto O módulo. sea, o sea que solamente es gozar del compañerismo y la fraternidad, Por aprender medio de, mutuamente. Listo. exacto. Por medio de. Listo. O sí, digamos Profe, que, ahí se señora, pondría entonces tal cual la competencia que uno va a desarrollar. Si los chicos van a trabajar en equipo, entonces se pone textual la competencia ciudadana que quiero que desarrollen como meta. sí, pero lo planteas a futuro, digamos que así como cuando a mí me dicen que voy a plantear un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo lo proyectas? Porque de hecho la meta lo planea a futuro. Bueno. Y Los así veo pasos. que te pasó con las demás. Es en cuanto a la redacción, no es explicar la estrategia. Es digamos que como lo planteas como meta. Y fíjate, profe, que como tú planteas, por ejemplo, estoy hablando de la redacción, el de flexibilización curricular y el de competencia ciudadana, si tú te das cuenta, profe, el primero sí tiene ese tipo de redacción, los otros no. Listo. Bueno. A ver, yo miro los otros. Antes, aprovecho que está usted, que después no me dé un paro
Paula, ahí Hola. en la parte donde pone las actividades para mostrarle a la profe, a ver si hay que desglosar cómo se hace el diagnóstico, devuélvete un poquito, donde el paso a paso, o sea, los pasos o acción que cómo sucederá, ¿cierto? Entonces la profe habla de un diagnóstico que también hace parte pues como de la primera evaluación. Diagnóstico, conformación. Yo puse, por ejemplo, aseguramiento del nivel de partida para saber si los chicos van a tener esos conocimientos previos que yo quiero que tengan para poder arrancar como con la actividad. Entonces, profe, ahí en esos pasos se tiene que desglosar o simplemente poner lo que se va a hacer. ¿Cómo sucederá? Diagnóstico, después clase dirigida o ver un video. Digamos que van en el paso a paso. Yo le decía a mis profes hace un momento al grupo con el que estaba hace un momento, si por ejemplo lo que yo quiero hacer es trabajar con mis estudiantes, algo que está ocurriendo en el interior de ellos, entonces conflictos entre el grupo de estudiantes, el uso desmesurado de los equipos electrónicos, el maltrato verbal, digamos que el irrespeto por el otro, no sé, digamos que estamos hablando de muchas cosas, ¿cierto? De lo que ustedes plantearon en su primer capítulo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero me dicen, venga, si yo tengo esos problemas, entonces, por ejemplo, el uso desmesurado de los equipos electrónicos, yo tengo este problema macro. A mí me dicen, esto, ¿usted cómo lo va a conseguir? Pues yo tengo que hacer como varias cosas. Ahí son las metas. En este orden de ideas, mis profes, estas metas, para que ustedes me entiendan, voy a aterrizar. Toda la propuesta tiene un propósito y el propósito está haciendo las veces de objetivo general. Ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Sí. Listo. Aquí dentro de esto, yo les decía a ustedes, esto se reemplaza por un marco metodológico. Entonces, aquí en este orden de ideas, mis profes, las metas serían los objetivos específicos. Es decir, eso grande, ¿yo cómo lo voy a conseguir? Lo Por que una hicimos serie en de el metas. cuadro de la actividad 2. Señora, Lo que hicimos en la actividad 2. pero es que la actividad 2 iba con, la actividad 2, profe, es sobre lo teórico. Pero sí iba también un paso a paso en el cómo Ah, evaluábamos ok, todo. sí. Claro que sí, también iba como digamos que, porque digamos que todo tiene como su orden lógico, ¿cierto? Entonces, mi profe, aquí en este orden de ideas vendría siendo el objetivo específico. Luego a mí me dicen, ¿yo cómo consigo esto? Entonces, profes, aquí no es necesario que, por ejemplo, ustedes desglosen actividad por actividad cómo la van a hacer. Así como lo decía la profe Paula hace un momentico, digamos que dentro de eso, ¿cómo lo voy a hacer? Digamos que yo cómo voy a hacer los ajustes al P. Entonces, un diagnóstico. Me parece que está bien. Pero luego de ese diagnóstico, ¿qué otra cosa van a hacer? ¿Qué otra cosa van a hacer? ¿Qué otra cosa van a hacer? Si yo, por ejemplo, voy a trabajar el uso desmesurado de los equipos electrónicos, que era lo que les decía hace un momento, yo a mis grupos de estudiantes, profes, y ustedes lo saben, yo no voy a cambiar la mentalidad y digamos que la costumbre que ellos tienen de estar utilizando los elementos electrónicos todo el tiempo con una actividad o con una clase que haga, sino que yo tengo que hacer una serie de actividades o tengo que dar una serie de pasos. Es a eso a lo que se refiere. Si lo que tú quieres hacer son unos ajustes al Perdón, PEI o a las mallas curriculares o etcétera, etcétera, claro, yo tengo que hacer un diagnóstico, yo tengo que proponer ciertos ajustes, eso tiene que pasar, por ejemplo, por un consejo académico, por un consejo directivo y luego tiene que aprobarse, por ejemplo, estoy divagando en los pasos que se tienen que dar. Ahora, cuando yo lo hago, por ejemplo, mis profes con el plan padrinos, pues yo tengo que lo mismo, identificar cuáles son las falencias, de una u otra manera ya las tenemos, pero digamos que se deben soportar. ¿Qué otra cosa se tiene que hacer? No, organizar grupos de trabajo, identificando, qué sé yo, ciertas características de los grupos. Después, no, les voy a colocar una actividad en la cual los padrinos tienen que asesorar o tienen que acompañar a sus apadrinados en X o Y situación. Es como ese tipo de cosas, mi profe. Pero no lo vamos a nombrar paso a paso así al detalle, no. Si, digamos que si ustedes colocan diagnóstico, está bien. Conformaciones de grupo de trabajo, tal actividad de compartir o, por ejemplo, una obra social. No sé, digamos que estoy divagando, pero debe ser general, profes. Así como se hizo, como hice el de flexibilización curricular, 4 cositas: diagnóstico, conformación de grupo de teatro, proyecto y evaluación. Sí, muy concreto. No hay necesidad de especificarlo. Creo que Paula iba a preguntarle algo. Señora, profe. Bueno, no, que yo estaba pensando también, pues como que entonces si sería general, sería poner como, por ejemplo, mi propuesta va en relación a la lectoescritura.
cómo, cómo tiene esos vacíos debido pues a la pandemia. Entonces Ok. sería, por ejemplo, mi paso a paso sería realizar el diagnóstico de saberes previos, realizar la planeación, hacer retroalimentación constante, evaluación constante, pues sería más o menos como eso. Sí, pero digamos que cuando tú dices evaluación, ¿cómo la vas a hacer? Porque digamos que si tú colocas, por ejemplo, evaluación, pues la evaluación es usualmente uno, digamos que asocia con que tome la hoja y responda la pregunta. Pero ¿cuál es la idea de esto? Que seamos bastante dinámicos y demás. Entonces, evaluación por medio de actividad X, actividad Y. Y al ser habilidades socioemocionales, pues digamos que deben ser actividades muy dinámicas. Pero entonces digamos que ahí en ese caso, cuando tú dices evaluación por medio de tal actividad. Una mesa redonda, un compartir, un O sea, que es juego de roles, no sé. profe, y en la Ok, cronología, gracias. por lo menos yo Bueno, lo coloqué, simplemente es cuando termina. No es cuando termina, sino con la secuencia de cada actividad o cómo. Porque es que aquí ya con lo que usted le estaba diciendo a Paula, me creó la duda también. no, profe, aquí digamos que tú puedes plantearlo de diferentes maneras. Depende de cómo tú lo tengas propuesto. Si, por ejemplo, es una actividad que es muy fácil, que se desarrolla en lo cotidiano y demás, pues tú puedes colocar perfectamente un periodo académico o el primer semestre del año, por ejemplo. Pero si tú consideras que es algo que se va a desarrollar dependiendo de las actividades, digamos que el tiempo, profe, depende de los pasos que tú coloques. Entonces, si tú colocas varios pasos en los cuales tú sabes que no se van a realizar en 2 semanas, en una semana, sino que va mucho tiempo allá, estableces el tiempo. Entonces, digamos que en ese caso puedes extenderte el año o dependiendo de la proyección que tú tengas, puedes extenderte más, pero el ideal es que no planteemos propuestas a desarrollar en quién sabe cuánto tiempo. Pero Listo, así como lo tienes en todo el año lectivo, me parece que está bien. listo. A Profe, noviembre. Yo te sugiero que no coloques fechas, Pero, profe. Por ejemplo, perdón, noviembre, pero sí no. sería, no. Bueno, pero sí profe, sería posible, entonces, por ejemplo, para los Eh, como lo mío es de lectoescritura y es algo que continuamente se debe trabajar, yo podría poner el neocronológico que sea, o sea, que se adopte para trabajarlo durante los diferentes años. Sí, pero acuérdate, profe, que una cosa es que tú hagas una propuesta que se empiece a aplicar y otra cosa es que tenga resonancia a través del tiempo. Entonces, digamos que aquí en este caso no podemos colocar como que ya se establece a nivel porque es que pueda, profe, que a ti te funcione y pueda que tu equipo de trabajo o pueda que la institución no quiera que lo hagan, por ejemplo. Entonces, yo Ah, ok. creo que lo que deben plantearse es que les funcione a ustedes y que, por supuesto, tenga cabida para proyección a futuro. bueno. Profe, Profe, en ese orden de ideas de lo que está explicando en la cronología, en el ajuste curricular que yo estoy planteando es con lo de las mallas. Entonces, en ese momento estamos evaluando las mallas curriculares que planteamos desde el año pasado y para el primer periodo nosotros debemos de hacer unos ajustes. O sea, que yo podría poner en la cronología primer periodo académico. Tal cual, profe. Así es. bueno. Profe, este cuadro va tal cual pegadito en el yo ya me voy a ir adelantando porque creo que ya las dudas respecto a este cuadro me están quedando claras. En la guía, ves, con el capítulo 3, 3. ¿cómo nos vamos a ubicar en él? Bueno, ¿Cómo es la escritura propiamente? entonces mi profe, mira, el capítulo 3 lo que dice, yo por acá lo tenía abierto. El Si capítulo quiere 3 dice, nos comparte pantalla y vamos mirando ya con eso, o lo abro y vamos mirando de los dos. yo te comparto para que lo veamos todos. Listo. Entonces, mira, aquí está. ¿Ya me confirman, porfa, si ya ven mi pantallita? No, profe, la vemos a usted. No, profe, la vemos a usted. Ay, Virgen Santísima, esperen, ¿por qué no? Ah, no, es que no les compartí, qué loca. Perdón. Van. Y ahora, Sí, señora, ya. listo. Entonces, mis profes, el capítulo 3 no pide sino estos dos ítems. Digamos que es muy concreto. Entonces, lo primero que dice es diseño de estrategias pedagógicas. Dentro del diseño de estrategias pedagógicas, perdón, dice breve síntesis del desarrollo de este capítulo, presentando las estrategias a implementar con sus respectivos autores. Entonces, ¿qué pasa?
nosotros vamos a establecer estrategias en torno a la flexibilización curricular, las competencias ciudadanas, las competencias socioemocionales y la inclusión, ¿cierto? Eso es lo que nos han pedido ahí dentro del cuadro. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a hacer una corta redacción, ya te llamo. Vamos a empezar a hacer una corta redacción en donde sintetizamos todo. ¿Cómo lo vamos a sintetizar? Entonces, dentro de las estrategias a desarrollar en la propuesta que busca X o Y cosa, digamos que ahí retomamos, está el trabajo de tal y tal y tal categoría. Entonces, por ejemplo, en la categoría de flexibilización curricular, lo que se busca es tal cosa porque tal autor, digamos que habla que la flexibilización curricular es tal cosa. Entonces, para ello se van a desarrollar esta y esta actividad. El ideal de estas actividades es desarrollarlas en tanto tiempo. Digamos que mi profe, lo que se busca de esto es que ustedes cojan ese cuadro y lo parafraseen ahí, digamos que ahí, a la luz de los autores. Entonces, digamos que aquí tiene que solamente mencionen algo de flexibilización, algo de competencias ciudadanas, algo de socioemocionales y algo de, otra vez me olvidó, de inclusión, pero muy concreto, profe. Aquí la idea son las actividades, ¿cierto? Las estrategias que ustedes van a utilizar, por eso hablan de actividades. Y luego en el plan de acción lo que puedes hacer es pegar la tabla y ya, no más. Digamos que aquí en la primera parte va el parafraseo y a la segunda la tabla, no más. O sea que las dos actividades anteriores no se pegan nada. No, acá no, porque esas actividades son insumo para esta tabla que tú estás haciendo en este momento. Listo. Porque acuérdate que mi profe, por ejemplo, aquí, bueno, es que ya no están compartiendo, ya no estás compartiendo pantalla, pero ahí en donde tú estás, por ejemplo, en el primero cuando tú hablas de flexibilización curricular, pues digamos que tú ya estás hablando del PEI, estás hablando de ciertas modificaciones, de ciertos ajustes, y mira, profe, que yo siento que esa parte inicial sí les ha servido, porque de una u otra manera todos han colocado los ajustes en la malla o mismas modificaciones en el PEI a nivel general. Entonces, digamos que siento que sí les ha servido porque eso los aterriza. Bueno. O sea que este está más suavecito. Creería yo que esa redacción del otro casi me mata. Es que, profe, la parte teórica es complicada, digamos que, y de hecho, mis profes, ustedes cualquier proyecto de investigación que ustedes hagan, cuando uno dice marco teórico, juepucha, eso es lea y escriba y analice, interprete y cite y la cosa, entonces ahí es donde está la dificultad. Listo, profe. Entonces, así, teniendo en cuenta lo que usted nos dice en cuanto a la parte 3 el capítulo, perdón, del capítulo 4, en el diseño de esas estrategias, entonces es concreto. Tomamos la redacción y tomamos un autor para hacerlo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Capítulo 3. y una corta redacción. Y bastaría solamente con pegar el cuadro en la parte del plan de acción. Sí, señora. Pero teniendo en cuenta lo que... Bueno, sí, teniendo en cuenta los ajustes de los que estamos hablando. Bueno, perfecto. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, queja, recomendación, sugerencia. No. Profe, Ahora no. de pronto con las actividades que hay para ponerlas hoy en la parte de, se me olvidó cómo se llama el cuadro, ya le digo, las que hay que compartir en el foro, no la de la evaluación, sino la siguiente. El organizador gráfico. No, ese ya, es que ese tiene que ver con la evaluación. Es que, bueno, esa era la duda que teníamos también. Que nosotros, por ejemplo, yo había hecho uno en Canva y después el cuadro que usted nos mostró. ¿Teníamos que montar los dos o solamente, por ejemplo, yo pasé lo del Canva, lo metí todo en el otro cuadro y lo organicé diferente? No, profe. Digamos que el cuadro que nosotros les mostramos ahí en el CIPA es un ejemplo. Si tú tienes, por ejemplo, lo tienes en un Canva y responde a esas preguntas, está perfecto. Si tú quieres hacerlo en el esquema similar al que yo les pasé, también está bien, pero es solamente uno, no son dos. Bueno, es uno que responda a esas preguntas. Ya se fue el otro, el cuadro grande. El que se llama el plan de evaluación por competencias. Sí, señora. Bueno, en la parte donde dice objetivo de desempeño,
¿Ese objetivo de desempeño es del área como tal o también tiene que ver con las competencias socioemocionales? Tiene que ver combinado, profe. Tienes que combinarlo. La idea es que yo les he dicho a ustedes, todo el tiempo es pensando en lo que ustedes, digamos que en quienes ustedes acompañan, en el área que ustedes acompañan, en la propuesta que ustedes están planteando en ese momento. Porque es que mis profes, mire, yo les voy a ser muy franca. Hay tutores, yo he escuchado, no es que yo quiera hablar mal de nadie, ni mucho menos, pero yo he escuchado que hay tutores que les piden por separado. Pero a mis profes, no tiene sentido pedirles por separado porque es que ustedes todo el tiempo tienen que tener la mirada hacia su propuesta. Y esa propuesta pues debe tener un piso y el piso es, por eso fue que en un primer capítulo me dicen, venga, ¿cómo es la institución en donde usted está? Por eso es que yo era como tan insistente en el tema de cuántos estudiantes, qué áreas, cuántos profesores, en dónde están ubicados, los problemas sociales, digamos que de su alrededor. Eso, digamos que es para aterrizarme a mí en dónde estoy y decir qué es lo que yo hago en esa institución educativa. Luego me dicen a mí en el segundo capítulo, venga, vamos a trabajar unas categorías de análisis. ¿Cómo funcionan esas categorías? Y por eso yo les pedía, aterrícenlo a lo que usted hace, profe, a lo que se vive allá. Luego a mí me dicen, venga, nos vamos con el capítulo 3, el capítulo 3 me dice, venga, hay un plan de evaluación. Todo eso, mis profesores, aterrícelo a su propuesta, a su contexto, a sus estudiantes, a su área, porque es que mis profes, si yo llego y hablo, por ejemplo, de qué, ay, se me olvidó, bueno, el segundo cuadro, y si yo lo hago aislado, profes, pues entonces yo estoy haciendo dos trabajos y no me va a aportar en nada a mi propuesta. Lo que yo necesito es que a mí todo el tiempo me aporte a mi propuesta. Es por eso que yo les digo, aterricémoslo a mi área, a mi propuesta, a mi grupo de estudiantes, y es por eso que yo les decía a ustedes y a muchos les decía, si usted ve la necesidad de delimitar la población, delimítela. Porque si usted, por ejemplo, colocó, va a trabajar con todo el colegio, no, con lo que usted vaya a trabajar. Por ejemplo, lo que decía hace un momentico la profe Paula. No, que creo que fue la profe Paula, yo quiero trabajar algo, pero que se trabaje a través de los años. Pero, profe, es algo que no depende de ti en este momento. En este momento planteemos lo que depende de mí en lo que yo tengo la posibilidad. Ya de ahí en adelante, la idea es que esta propuesta se replique y se siga trabajando. Pero si no se trabaja, profe, de ahí en adelante, pues digamos que no es algo que esté dentro de las manos de ustedes. ¿Sí, sí soy clara o no? Sí, señora. Porque yo lo trabajé finalmente lo cambié, y saqué lo que había del Canva, lo pasé y lo amplié al plan de evaluación por competencias y trabajé competencia socioemocional, autorregulación y competencia específica, manejo de emociones. Y competencia comunicativa y expresión verbal y no verbal y las desglosé, o sea que así era básicamente. Sí, profe, Pero, así tal cual. listo. Profe, yo tengo una preguntita referente a eso. Cada Bueno, tutor, pues, elige si revisa ese, pues, si se monta ese organizador o no, porque es que el tutor de nosotros en el CIPA formamos y respondimos esas preguntas. Y sí. él dijo que no, que los que quisieran, pues, como mostrarle o ese insumo que se le podían enviar al WhatsApp, pero que no había que montarlo. Entonces tengo la duda porque como ya están diciendo que el trabajo que hay que montar hoy, y hasta Sí, donde yo sé, el único trabajo que tenía que montar era sobre la reflexión del PI. sí. Sí, profe, realmente digamos que lo que dice la guía de actividad es que lo que tienen que subir al foro es únicamente los dos parrafitos del PE. Eso es lo que dice la guía. Sin embargo, profe, nosotros en el CIPA llegamos a ciertos acuerdos. ¿Por qué? Porque es que resulta que en el CIPA lo que nos decían era que tenían un tiempo para que dentro del CIPA desarrollaran e hicieran el cuadro. Pero la gran mayoría ya tenían avances, muchos tenían otras preguntas. Entonces, digamos que nosotros llegamos a acuerdos. ¿Qué tocaba hacer, profe? Yo les voy a contar. A nosotros, ¿qué nos dijeron? Porque ustedes entenderán que son muchos profesores, que este curso es muy grande y que tenemos casi 4.000 estudiantes, 3.000 y pico estudiantes haciendo este diploma. Entonces, la indicación que nos dan a nosotros es que ese organizador, profes, ustedes los tenían que subir a un Padlet y nosotros teníamos que verificar que ustedes lo subieran al Padlet.
Yo les decía a mis profes que en ese momento que yo no tenía claridad porque honestamente en el Padlet la información para mí tiende a perderse. ¿Por qué? Porque si no colocan, no entran con el correo, si únicamente ingresan con con el enlace, pues únicamente aparece un aporte y si no colocan el nombre específico, pues uno se pierde. Entonces, el acuerdo al cual nosotros llegamos era que no íbamos a utilizar Padlet, sino que lo iban a subir al foro. Esa es la razón. Pero que haya que revisarlo, profe, que haya que recibirlo, sí. Y ya les voy a decir por qué. Ah, ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, profe, estamos Listo. viendo la rúbrica. La rúbrica. Entonces, miren, el primero que lo que dice de la propuesta de evaluación curricular, dice que muestra revisión crítica del PEI, el Sistema de Evaluación Institucional Educativa, desde las referencias de diseño de estrategias pedagógicas innovadoras que fortalecen el presente. Mire, aquí dice, el docente de aula muestra revisión crítica del PEI y sistema de evaluación de su institución educativa desde este referente diseña estrategias pedagógicas innovadoras para fortalecer el aprendizaje, la evaluación por competencia, el marco, Aquí nomás ya me está diciendo del plan de evaluación. Luego acá en el segundo criterio me dice, participación. Bueno, el docente asiste al CIPA a todas las sesiones sincrónicas, módulo, participa en el CIPA, es efectiva, oportuna, proactiva, se destaca por su reflexión, aporte, construcción del aprendizaje. Bueno, aquí digamos que ya no me está calificando eso y aquí creo que ya es la entrega general. El docente, esta es participación pertinente, otra vez. Ah, ok, eso es lo del foro. El docente habla, realiza correctamente todas las actividades propuestas, evidenciando reflexión crítica, coherencia, análisis del PEI, currículo, evaluación de la institución educativa, muestra apropiación de conocimiento del módulo 3, realiza las actividades dentro de las fechas establecidas para cada momento y es oportuna su intervención, realimenta a sus compañeros, argumentos. Listo, profe, mira, acá también donde dice, realiza las actividades dentro de las fechas establecidas. Aquí en la guía dice, aquí, que la actividad 2 se tiene que entregar dentro de estas fechas y era del 15 al 25. Pero nosotros llegamos al acuerdo con los profes que como yo todavía no voy a calificar, yo les di plazo hasta hoy de hacer esta entrega en el foro. Pero se supone que nosotros debemos recibirlo en un Padlet. Esa es la indicación. Profe, me corrige Señora. entonces, las actividades que usted nos dio plazo para hoy era lo del PEI, que lo íbamos a evaluar para ver los ajustes que íbamos a hacer, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, y la otra actividad era la del organizador. Así es. El organizador gráfico, listo. Ya la actividad que sigue para el foro sería de la que yo le estaba hablando, que se llama la parte de el plan de evaluación por competencias. Sí, señor. Ese es para, la fecha es para cuándo? Para el 15, no mentiras, ¿cuál 15? Para el 7 creo que es. Ay, venga, ¿cómo es? Listo. Espere, yo me enredé entonces ahí. Los Mírela, dos para el 7. párrafos, ya. Evaluación Sí. por competencias. ¿Ese es Ese para era cuándo? el Padlet. Ajá. Ese era el del Padlet que se hacía o por Canva o por lo que fuera, o si adoptábamos el modelo. organizador gráfico. El El organizador organizador gráfico. gráfico. O sea que ese era hasta hoy también. Sí. Sí, se supone. Pero no había que montar nada más. Ya, bueno. Y ya Listo, la actividad 3 Ya es y subir, hasta el 7, subir al entorno de evaluación el capítulo con ese cuadrito. Digamos que ese cuadrito que estuvimos trabajando hoy, no tienen que enviarlo antes. Lo envían dentro del capítulo 3. Y ese no hay que comentárselo a los compañeros. No, de hecho, lo único que tienen que comentar es lo del PEI, lo de los párrafos, nada más. Ah, nosotros comentándolo. Perfecto, profe, listo. Listo, profe, gracias. Tranquilas. Bueno, entonces, profe, el capítulo ya, el 3, ese sí sería entonces también para marzo 7. Marzo 7. Listo, listo. Entonces, hasta ahí ya quedamos bien con las Sí, fechas señora. y ya con la revisadita que usted Es le hizo. decir, Paula ya nos exactamente ubicó. de hoy en 8 días. Listo, profe, así entonces quedamos bien y con las dudas que con el cuadro de la profe de Paula ya nos ayudó mucho a aterrizar como la parte del capítulo 3. Listo, mis profes. Bueno, profe, muchísimas gracias. Profe, usted nos Dale. comparte esta grabación igual para volver a mirar y todo.
Sí, ya apenas termine, esto se guarda, esto se guarda y yo les comparto. ¿Listo, mis profes? Listo, profe, muchas gracias. Profe Paula, yo lo que te sugiero es, pues cada profe, digamos que voy a decírtelo así, digamos que en el CIPA, ustedes se dieron cuenta que hubo muchísimos profes y hubo otros que participaron. Por mí no hay ningún problema. Yo, digamos que, yo siento que vamos bien. Que hay algunos profes que digamos que tienen algunas como criterios diferentes, como por ejemplo lo que tú acabas de mencionar de la entrega de la actividad 2, pues digamos que son actividades, en mi opinión, que si hay que hacerlas y que tienen un significado, pues yo tengo que valorarles eso y sería muy injusto que de pronto muchos se estén esforzando por hacer un muy buen trabajo y que ni siquiera se los volteen a mirar. Eso me parecería muy triste. Entonces, en mi opinión, Mónica sí lo revisa. Profe, de pronto ya tendrías que hablar directamente con tu tutor, pues para saber o para coordinar si realmente toca o no toca y si él te la va a evaluar. Porque pues yo puedo decirte en este momento, sí, te lo evalúa y tú se la mandas y el profesor va a decir, pero ¿por qué me lo mandas si no? O yo no lo voy a calificar. Pero pues es que profesor va en cada tutor. Vuelvo y te digo, la indicación para mí es que sí y para mí yo les valoro lo que ustedes hacen, entonces yo sí lo califico. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, igual le voy a escribir porque varios pues hicieron la pregunta puntual y él dijo que no, que los que lo quisieran compartir como para él mirar y todo eso, porque ese día se habían hecho muchos, pues tenía muchos avances y lo que hicimos fue como de lo que habíamos hecho, que muchos lo habíamos Ajustar. hecho hasta en, en el, en hojitas, perdón, así en el cuaderno y todo eso, se respondió como a las preguntas. Pero voy a volver a escribirle porque sí me preocupa eso. Sí, pues digo, lo que te digo, Muchísimas o sea, si gracias. él te dijo que no, profe, pues digamos que, pero pues yo sí lo califico, profe. Depende de él. Ok, muchísimas gracias. Y gracias Bueno, por mi profe, dejarme participar de esta reunión también. Dios tranquila, mi les profe, pague. con mucho Profe, gusto, sí, es espero que te que sirva. tengo una compañera también que el tutor estuvo como en licencia de paternidad y tampoco han tenido como esos encuentros, entonces los mensajitos que vemos acá, yo se los comparto pues como a ella, pero como usted dice, usted sí los valora, los otros profes no. Entonces sería como decirle que los otros o algo como general es lo de la actividad del PEI que sí se tenía que poner en el foro. Listo, profe, claro que sí. Claro que sí. Bueno, mi profe. Profe, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, profes, que estén Feliz bien, noche, espero muchas les gracias. sirva Gracias, con profe. calma, Y no se alguna cosa le estresen. escribimos al Sky, por Listo, claro Sky. que sí, profe. Gracias, Muchísimas gracias. profe. Feliz noche. Bueno, Bueno. profes, feliz noche, que estén muy bien. Gracias. Bueno.